¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a empezar con la sesión. El tema de hoy viene a ser de optimización de funciones para el curso de Matemática 1 para Arquitectura. Muy bien, vamos a continuar con los PPTs. Tenemos aquí una aplicación. Viene a ser dimensiones de una caja de máximo volumen. Dice, se le pide a un carpintero construir una caja abierta con la base cuadrada. Los lados de la caja costarán $3 por metro cuadrado y la base costará $4 por metro cuadrado. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja de máximo volumen que se puede construir con un precio de $48? Muy bien, esta clase de aplicaciones es lo que vamos a realizar el día de hoy. Muy bien, para eso vamos a definir nuestro logro. El logro de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios y problemas de optimización relacionados a la arquitectura, determinando valores máximos y mínimos de una función a partir del criterio de la primera y segunda derivada. Los contenidos que tenemos en este PPT viene a ser la optimización, ejercicios propuestos, trabajo en equipo, metacognitivo, referencia bibliográfica. Entonces vamos a conceptuar la parte de la optimización. Optimizar significa buscar la mejor manera de realizar una actividad. En matemáticas, optimizar consiste en determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado que se obtiene sea el mejor posible. Por ejemplo, aquí una pregunta. ¿Podemos optimizar los recursos minimizando los costos de cada material? Es una pregunta que siempre se da cada vez que se realiza un presupuesto para poder ejecutar o desarrollar una obra. En este caso que podemos nosotros observar, pues viene a ser la vía de un puente, ¿no? En este caso, pues lo que se pide es minimizar los costos. Cuando uno habla acerca de minimizar o maximizar, en forma general, se pide optimizar. Muy bien, entonces, de aquí, el término de optimizar está relacionado con lo que ya nosotros tenemos la teoría, que vienen a ser los extremos absolutos, ¿no? Recordando, un máximo absoluto, el máximo absoluto es el mayor de todos los extremos máximos relativos, y el mínimo absoluto es el mínimo absoluto es el menor de todos los extremos mínimos relativos. Muy bien, vamos a continuar y vamos a tener aquí una aplicación, ¿no? Dimensión máximo. Así dice el ejemplo. Un fabricante hace cajas abiertas a partir de piezas cuadradas de cartón de 12 centímetros de lado, cortando cuadrados iguales en las 4 esquinas y doblando las dos hacia arriba. La primera pregunta. Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen de la caja como una función de la longitud del lado de los cuadrados que se cortarán. Y dos, ¿cuáles son las dimensiones de la caja que se puede hacer de esta manera con el mayor volumen? El mayor volumen, lo que está diciendo es el máximo volumen. Lo primero que tenemos que hacer es tener esta consideración, que si nos están mencionando que viene a ser una pieza cuadrada de 12 centímetros, pues podemos ayudarnos de una gráfica, más o menos así, ¿no? Para presentarles un preámbulo. Tenemos aquí una caja cuadrada, vamos a suponer que sea así, ¿de acuerdo? Y lo que nos dice que vamos a cortar todos los vértices, ¿no? Una longitud igual, ¿no? A la variable que queremos nosotros encontrar. En otras palabras, lo que queremos hacer es encontrar una cierta longitud
que nos determine de tal manera que vamos a construir una caja, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener dobleces, ¿no? Trazamos aquí y vamos a encontrar dobleces. Aquí, este otro lado, vamos a tener por este otro lado y por este otro lado de aquí, ¿no? Para poder mencionar que sean dobleces, pues voy a hacer lo siguiente, ¿no? De manera punteada, y que esto significa que vamos a hacer un doblez. Por lo tanto, al realizar el corte, lo que estamos mencionando que esta parte ya no se encuentra, ya no se encuentra, ya no se encuentra y ya no se encuentra. Entonces, esta longitud que nosotros debemos de hacer un corte, ¿no? Al lado de los cuadrados, no sabemos, por lo tanto le vamos a llamar X. X, 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 X y X. La longitud que tenemos entonces aquí vendría a ser 12 menos X. Aquí también 12 menos 2X. Por lo tanto, si tenemos estas longitudes, vamos a construir justamente esa caja, ¿no? Esa caja que viene a ser abierta. Más o menos sería así. Trazamos, trazamos. Bueno, así. Y tenemos la longitud aquí. Esta longitud viene a ser 12 menos 2X, 12 menos 2X, y esto que viene a ser el doblez vendría a ser X. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Bueno, vamos a pintarlo para poder entenderlo mejor. Ya está. No solamente para poder dar una referencia que es una caja abierta. ¿De acuerdo? Que es una caja abierta. Muy bien, entonces nos dice, encuentra un modelo matemático que exprese el volumen de la caja como una función de la longitud del lado de los cuadrados que se cortarán. Entonces decimos, ¿no? X viene a ser el lado, ¿no? Que se cortará. Muy bien, entonces, para poder hallar el volumen de una caja, pues se tiene que multiplicar base por altura, ¿no? Y que aquí viene a ser o largo por ancho por altura, ¿no? Que vendría a ser así, o área de la base por altura. En todos los conceptos, pues se repite lo mismo. Entonces, vamos a definir así, el volumen en función de X sería igual a 12 menos 2X, 12 menos 2X multiplicado por X. Entonces, el volumen vendría a ser igual. 12 menos 2X, 12 menos 2X, esto viene a ser un binomio elevado al cuadrado por X. Entonces, el volumen vendría a ser el primero al cuadrado, 144,
menos el primero por el segundo, ¿no? Multiplicado por 2, o el doble del primero por el segundo. Sería 2 por 2 es 24, por 2, 48, 48x. Más el segundo, que es 2x, elevado al cuadrado. Sería 4x al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. El volumen en función de x sería igual 144x menos 48x al cuadrado más 4x al cubo. Muy bien. Y el volumen se determina en centímetros cúbicos. Ahora, algo adicional viene a ser el dominio, es decir, los valores que puede tomar x. Si bien tenemos aquí la longitud de la caja, sabemos que 2x, además, colocamos además, sabemos lo siguiente, que x tiene que ser un valor positivo y que 12 menos 2x también tiene que ser un valor positivo porque es el lado de la caja. Si hacemos aquí un pequeño despeje, tenemos 12 mayor a 2x, 6 es mayor a x, pero x es mayor que 0. Por lo tanto, aquí tenemos los valores de x, que sería el dominio de esta función volumen. Por lo tanto, también tenemos el dominio de la función v, ya que es igual desde 0 abierto hasta 6 abierto. Tenemos también su dominio de la función que determina el volumen utilizando la variable que en este caso es el lado que se cortará de esta placa o área, ¿no? Cuadrada del lado de 12 centímetros. Muy bien, entonces de esa forma es lo que se va a analizar justamente esta parte 1 que nos pedía determinar la función que determina el volumen. Muy bien, entonces vamos a borrar y vamos a continuar. Tenemos por acá el cuadrado de 12 centímetros, se corta una longitud X, tenemos él, se transforma en la caja abierta, determinamos su volumen viene a ser 4x al cubo menos 48x al cuadrado más 144x, y tenemos su dominio que viene a ser x mayor que 0 y menor que 6. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos nosotros. Ahora, la parte 2. La parte 2 que nos mencionaba cuáles son las dimensiones de la caja que se pueden hacer de esta manera con el mayor volumen. Bueno, entonces ya tenemos la función volumen. Tenemos entonces el volumen de la caja que está expresado de esta manera. 4x al cubo menos 48x al cuadrado más 144. Muy bien, entonces hallando la primera derivada e igualando a 0, obtenemos la primera componente de los puntos críticos, ¿no? Entonces, igualando a 0 el criterio, igualando a 0 la primera derivada, entonces factorizamos y encontramos los valores de x. X igual a 2 y x igual a 6. Ahora, por el criterio de la segunda derivada, nuevamente derivamos a la primera derivada para obtener la segunda derivada, y nuestra segunda derivada vendría a ser 24x menos 96. ¿Qué dice el concepto para poder obtener el máximo o el mínimo? Poder evaluar entonces a estos valores que vienen a ser la primera componente de los puntos críticos. Al reemplazar, lo que nos dice lo siguiente: si es positiva, sería el mínimo; si es negativa, sería el máximo. Entonces, analizando, tenemos aquí lo siguiente: al evaluar en 2 a la segunda derivada sale negativa. Por lo tanto, en el punto número x igual a 2, pues tenemos el máximo. Y el punto máximo sería igual a 2, b evaluado en 2. Ahora te preguntarás, profesor, ¿y por qué no consideró x igual a 6? Muy sencillo,
porque recuerda que el dominio o los valores de x vienen a ser mayores que 0, pero menores que 6, no igual a 6. Por lo tanto, 2 es un valor que se encuentra entre 0 y 6. Por lo tanto, la única solución sería cuando la primera componente del punto crítico sea igual a 2. Y al evaluar en la segunda derivada, repito, como sale negativo, viene a ser el máximo. El punto máximo entonces vendría a ser 2,128. ¿Y esto qué significa en nuestro ejercicio de aplicación? Significa lo siguiente. Recuerden que la respuesta tiene que estar escrita en texto. El volumen máximo es 128 centímetros cúbicos y esto es cuando la altura de la caja es de 2 centímetros. De esa manera se está resolviendo el problema. Muy bien, otro ejercicio. Seguimos. Dice, un fabricante quiere diseñar una caja abierta que tenga una base cuadrada y un área superficial de 108 pulgadas, como muestra la figura. La figura está aquí. Dice, ¿qué dimensiones producirá una caja con volumen máximo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hallar una ecuación que describa el volumen en función de esta variable x. Bueno, el volumen de esta figura viene a ser área por altura. Y el área viene a ser x por x, x al cuadrado. Multiplicado por h tenemos el volumen. Entonces dice, nuestra ecuación primaria será la que relaciona la magnitud que deseo maximizar. El volumen es igual a x al cuadrado multiplicado por h. También tenemos por dato que nos dice que la superficie total o el área de la superficie es de 108 pulgadas. Entonces podemos decir esto. Nuestra ecuación secundaria será la que permite expresar el volumen como una sola variable. El área vendría a ser el área de la base, x por x, x cuadrado, más 4 áreas laterales, que son iguales a x por h, sería entonces 4x por h. Esta área viene a ser igual al del dato, que sería 108. Muy bien, y de aquí despejamos la variable h, que sería 108 menos x al cuadrado sobre 4x. Reemplazamos a la ecuación primaria del volumen, o sea, h, en vez de h, colocar su equivalente en función de x, y tenemos este resultado. Muy bien, entonces ya tenemos el volumen en función solamente de la variable x. Encontremos el dominio admisible, es decir, para qué valores de x tiene este sentido este problema. O sea, qué valores van a satisfacer, así como el anterior que va de 0 a 6, para él, ¿cuáles serán esos valores permitidos? Dice, deducimos que esta relación que h es igual a 108 menos x cuadrado sobre 4x, x vendría a ser mayor que 0, pero menor que la raíz cuadrada de 108. Determinemos los puntos entonces ahora que son de la primera componente de los puntos críticos. ¿Cómo hacemos? Derivamos a la función y le igualamos a 0 y tenemos aquí los valores de la primera componente de los puntos críticos, que sería x igual a más 6 y x es igual a menos 6. Analicemos la segunda derivada y la segunda derivada es menos 6x sobre 4. Al evaluar en el valor 6 tenemos un valor negativo. En otras palabras, para x igual a 6 se obtendrá un volumen máximo. Muy bien, reemplazamos para hallar la altura. Reemplazamos entonces y tenemos que la altura es igual a 3.
¿no? Entonces, concluimos. Para tener un volumen máximo, sus dimensiones serán 6 por 3 y por 3, ¿no? Largo, ancho y altura. Muy bien, entonces de esa manera son los ejercicios de optimización. Veamos un ejercicio adicional. Dice, tras la aparición de cierta enfermedad infecciosa, el número de afectados viene dado por la función. Ya nos están dando la función. Siendo t el número de días desde que se detectó el primer caso, cuando se detecta el número máximo de personas afectadas, ¿cuántas son las personas afectadas en ese momento? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer son los principios de la derivada. Solución. La primera derivada. Muy bien, dice la regla, hay que igualarlo a cero. Muy bien, y aquí podemos ya agrupar. Podemos agrupar 6t y tenemos aquí 16 menos t y le igualamos a 0, ¿no? Entonces aquí podemos decir que t y 16 menos t ya está factorizado. Entonces t es igual a 0 y 16 menos t es igual a 0. T sería igual a 16. Muy bien, entonces entre esos dos valores consideramos pues el segundo, ¿no? Para t igual a 16. Ahí no lo consideramos. Trazamos la línea. Y nos dice, a ver, ¿cuándo se detecta el número máximo de personas afectadas? Veamos, para poder saber que sea el máximo o el mínimo, necesitamos el criterio de la segunda derivada. Segundo criterio, segunda derivada de t es igual a 96 menos 12t. Ahora reemplazamos para el valor t igual a 16. Si t es igual a 16, reemplazamos. T, su segunda derivada de igual a 16 sería 96 menos 12 por 16. Y nos sale menos 96, que es menor que 0, por lo tanto viene a ser el máximo. Muy bien, entonces, como tenemos ya el indicado quién es el máximo, ahora nos falta determinar cuánto es el valor. Por lo tanto, reemplazamos en la función. Reemplazando en la función p evaluada en 16 sería igual a 48 por 16 al cuadrado menos 2 por 16 evaluando
A ver, tenemos 48 por 16 al cuadrado menos 2 por 16 elevado al cubo. Muy bien, tenemos 4096. Muy bien, entonces de aquí aplicamos. Dice, ¿cuándo se detecta el número máximo de personas afectadas? Respuesta, primera respuesta. Primera respuesta. Se detecta, así, se detecta, se detecta el número máximo, se detecta el número máximo de personas afectadas, de personas afectadas, de personas afectadas en 16 días. Número 2. Dice, ¿cuántas son las personas afectadas en ese momento? Ya, las personas afectadas, las personas afectadas en un momento son 4096. Listo. Entonces, de esa manera se puede determinar los ejercicios de optimización. Muy bien, veamos qué más hay. Borramos. Tenemos los ejercicios propuestos para que puedan ustedes desarrollar y practicar, para que puedan ustedes realizar la retroalimentación y poder determinar estos ejercicios que justamente vienen a ser con el tema de optimización. Tenemos el trabajo en equipo, que viene a ser en la sesión. Tenemos la metacognición. ¿Qué estructura presenta la Universidad UPN? Puedes asociar el cálculo de valores óptimos, que podríamos, en este caso, como hemos observado, pues hay determinación de áreas, también puedes hacer de volúmenes, perímetros, ¿no? Relacionados a tu especialidad. ¿Qué dificultades se presentan en la solución de ejercicios propuestos? Bueno, eso lo van ustedes a determinar en las sesiones. ¿Qué es lo más complicado en obtener los valores óptimos? No olvidar los criterios de la primera y segunda derivada. ¿Y qué he aprendido en esta sesión? Las aplicaciones, ¿no? Denominada optimización, que es obtener el máximo o el mínimo. Muy bien, las referencias bibliográficas. Muy bien, estudiantes. Muchas gracias. Nos vemos.